Bienvenidos a mi canal de YouTube. Por favor, regálenme un like y una suscripción para que pueda traerles más historias increíbles. Bajo la tormenta. El cielo, cargado de nubes negras, rugía con furia mientras una lluvia torrencial azotaba el pequeño pueblo. En el corazón de aquel paisaje, una figura frágil pero decidida se arrodillaba en el jardín de una vieja casona. Doña Carmen, con el cabello gris recogido en un moño que el viento deshacía poco a poco, hundía las manos temblorosas en el barro, buscando desesperadamente. Sus dedos, marcados por los años y el trabajo, tocaban fragmentos de un pasado que se negaba a olvidar. Cartas amarillentas, fotografías descoloridas y pequeños recuerdos emergían de entre el lodo, como si el tiempo mismo se resistiera a enterrarlos. A su lado, un baúl roto, con las bisagras oxidadas y la madera astillada, yacía como testigo silencioso de su lucha. Ese baúl había guardado los tesoros más preciados de su vida junto a Miguel, su difunto esposo. Ahora, destruido por la tormenta y el descuido, simbolizaba la fragilidad de sus recuerdos, amenazados por fuerzas mucho mayores que la naturaleza. Dentro de la casa, las voces de una discusión subían de tono, ahogando el sonido de la lluvia. «Sofía, entiende algo de una vez», dijo Ramiro, con voz fría pero calculada, mientras acomodaba su corbata frente al espejo del comedor. «Esta casa es un lastre. Tu abuela ya no puede cuidarla, y nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo». Sofía, joven y de rostro bondadoso, se cruzó de brazos. Su mirada reflejaba tanto cansancio como confusión. «Ramiro, esta casa no es solo paredes y techo. Es el hogar de mi abuela. Es todo lo que tiene desde que murió mi abuelo». Ramiro soltó una risa seca, casi burlona, mientras daba un sorbo a su café. «¿Y qué sugieres? ¿Que nos quedemos aquí, hundiéndonos con esta ruina?» «Escucha, amor, estoy pensando en lo mejor para todos. Podríamos venderla, mudarnos a un lugar mejor, empezar de nuevo». Sofía bajó la mirada, dudando. Ramiro aprovechó el momento para acercarse y tomarla de los hombros con suavidad, pero con una firmeza que no admitía réplica. «Confía en mí, cariño. Lo estoy haciendo por nosotros». En ese instante, la puerta trasera se abrió de golpe. Doña Carmen, empapada hasta los huesos, con el cabello pegado al rostro y las manos manchadas de barro, entró al comedor. En sus manos sostenía los fragmentos de su pasado, cartas, fotografías y pequeños objetos que había rescatado del lodo. «¡Sofía!», exclamó con una voz quebrada pero llena de urgencia. «Por favor, escúchame». Ramiro frunció el ceño, molesto por la interrupción, pero se apartó unos pasos. Sofía corrió hacia su abuela, alarmada por su estado. «Abuela. Estás completamente mojada. Ven, siéntate». «No, Sofía, no hay tiempo para eso», respondió Carmen, con lágrimas mezclándose con las gotas de lluvia que aún caían por su rostro. «Esto no es solo una casa. Aquí viví mi vida, amé y soñé junto a tu abuelo. No puedo permitir que alguien lo destruya». Ramiro, apoyado contra el marco de la puerta, dejó escapar un suspiro teatral. «Doña Carmen, entiendo que esto sea difícil para usted, pero está atrapada en el pasado. Esta casa ya no es lo que era. Venderla es lo mejor para todos». «Tú no sabes nada», replicó Carmen, alzando la voz por encima del trueno que resonaba a lo lejos. «Esta casa es mi vida, y no dejaré que la destruyas». Sofía, atrapada entre la angustia de su abuela y la aparente lógica de su esposo, intentó calmar los ánimos. «Por favor, basta. No quiero más discusiones». Ramiro aprovechó el momento para lanzar una mirada condescendiente hacia Carmen. «Sofía, tu abuela necesita descansar. Está agotada. Yo me encargaré de todo». Pero Carmen no estaba dispuesta a ceder. Esa noche, mientras todos dormían, subió al desván, donde guardaba sus recuerdos más preciados. Allí, en un rincón olvidado, encontró un viejo sobre amarillo. Dentro, estaba la escritura original de la casa, acompañada de una carta escrita por Miguel antes de morir. Con manos temblorosas, Carmen desplegó la carta y comenzó a leer. La letra de Miguel, aunque algo borrosa por los años, aún transmitía la fuerza de sus palabras. «Carmen, mi amor, esta casa es el fruto de nuestra vida juntos. Aquí están nuestras risas,
nuestros sueños y nuestra lucha. Pase lo que pase, no dejes que nadie borre lo que construimos. Esta casa es nuestro legado. Carmen sintió un nudo en la garganta, pero también una renovada determinación. No estaba sola en esta lucha. La verdad sale a la luz. A la mañana siguiente, Carmen decidió buscar ayuda. Se dirigió a la casa de don Salvador, un viejo amigo de Miguel y abogado retirado. Salvador, un hombre de mirada astuta y mente ágil pese a su avanzada edad, la recibió con los brazos abiertos. «Carmen, ¿qué te trae por aquí?», preguntó, sirviéndole una taza de té caliente. Carmen le explicó todo, las intenciones de Ramiro, el estado de la casa y la carta de Miguel. Salvador escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Esto es serio, Carmen. Pero si lo que dices es cierto, podemos hacer algo». Juntos, comenzaron a reunir pruebas contra Ramiro. Carmen, con un pequeño grabador de voz escondido entre sus pertenencias, logró registrar conversaciones clave. En una de ellas, escuchó a Ramiro hablando por teléfono con Marina, su amante. «Marina, tranquila. En cuanto venda esta casa, tendremos suficiente dinero para empezar de cero. Sofía nunca lo sabrá». Carmen apretó los puños al escuchar esas palabras, pero se obligó a mantener la calma. Todo debía hacerse con cuidado. El enfrentamiento final. Días después, en una oficina legal que Ramiro había preparado para formalizar la venta, Carmen entró con pasos firmes. Ramiro, confiado, le extendió los documentos. «Doña Carmen, firme aquí. Es lo mejor para todos». Pero Carmen, en lugar de tomar la pluma, sacó la escritura original de la casa y encendió el grabador. «Antes de firmar nada, quiero que escuchen esto». Las grabaciones llenaron la sala. Ramiro, pálido, intentó interrumpir, pero Sofía, que había estado en silencio hasta ese momento, lo detuvo. «Basta, Ramiro», exclamó, con lágrimas en los ojos. «¿Cómo pudiste?». Carmen, con voz clara y firme, añadió. «Esta casa no se vende. Es mi hogar, y no permitiré que alguien como tú lo destruya». Ramiro, acorralado, no tuvo más remedio que marcharse, dejando tras de sí una relación rota y un plan desmoronado. Un nuevo comienzo. Esa tarde, mientras el sol se ponía, Carmen y Sofía trabajaban juntas en el jardín. Plantaban flores nuevas donde antes solo había tierra reseca. «Abuela, lo siento tanto», dijo Sofía, limpiándose una lágrima. «Nunca debí dudar de ti». Carmen le sonrió, con una paz que no había sentido en años. «Nuestra historia no se borra tan fácilmente, Sofía. Aquí seguimos, fuertes como siempre». Desde el alpendre, Carmen miró las flores que Miguel había plantado florecer nuevamente. Por primera vez en mucho tiempo, su rostro reflejaba tranquilidad y orgullo. Su legado estaba a salvo. Los secretos detrás de las paredes. La calma en la casona de doña Carmen era solo superficial. Aunque Ramiro había sido desenmascarado y obligado a marcharse, las consecuencias de sus acciones aún resonaban en el ambiente. Sofía, abrumada por la traición de su esposo, intentaba reconstruir su vida al lado de su abuela, pero los días que siguieron al enfrentamiento estuvieron lejos de ser tranquilos. Las sombras del pasado. Una mañana, mientras Carmen organizaba los papeles que había recuperado, Sofía entró en el comedor con los ojos hinchados por el llanto. «Abuela, he estado pensando», empezó, con la voz temblorosa. «No sé cómo pude ser tan ingenua. Ramiro me engañó durante años, y yo no vi nada». Carmen dejó los papeles a un lado y se acercó a ella, colocándole una mano en el hombro. «Hija, no te culpes. Ramiro sabía cómo manipular a las personas. Pero lo importante es que ahora estamos juntas, y esta casa sigue siendo nuestro refugio». Sofía asintió, aunque la culpa seguía pesando en su pecho. «Quiero ayudarte, abuela. Quiero que esta casa vuelva a ser lo que era». Carmen sonrió, agradecida por el apoyo de su nieta, pero sabía que no sería una tarea fácil. La casa, con sus paredes agrietadas y habitaciones llenas de polvo, parecía guardar más secretos de los que ambas imaginaban. El hallazgo inesperado. Una tarde, mientras limpiaban juntas el sótano, Sofía encontró una caja de madera escondida detrás de un viejo armario. «Abuela,
Mira esto, dijo, arrastrando la caja al centro de la habitación. Carmen se acercó con curiosidad. La caja estaba cerrada con un candado oxidado, pero Sofía encontró una llave entre los objetos antiguos del sótano. Al abrirla, descubrieron un conjunto de documentos, fotografías y una pequeña libreta de cuero. ¿Qué es esto?, preguntó Sofía, pasando las páginas de la libreta. Carmen tomó la libreta en sus manos y reconoció inmediatamente la letra de Miguel. «Es el diario de tu abuelo», susurró, con la voz cargada de emoción. No sabía que lo había guardado aquí. Ambas comenzaron a leer las páginas, que relataban los primeros años de su vida juntos. Sin embargo, entre las notas felices, también encontraron menciones a un problema que había enfrentado Miguel antes de su muerte. Carmen no sabe nada, pero tengo miedo. Hay algo en esta casa que podría ponerla en peligro. He intentado mantenerla a salvo, pero no sé cuánto tiempo más podré esconder esto. El corazón de Carmen dio un vuelco al leer esas palabras. ¿De qué hablaba Miguel?, preguntó Sofía, con el ceño fruncido. No lo sé, respondió Carmen, con el rostro pálido. Nunca me mencionó nada sobre esto. El hallazgo del diario despertó una nueva inquietud en ambas. Algo más oscuro parecía estar escondido en la historia de la casona, y Carmen no podía evitar sentir que Miguel había intentado protegerla de ello. Una visita inesperada. Días después, mientras Carmen y Sofía intentaban desentrañar el misterio del diario, un visitante inesperado llegó a la casa. Don Salvador, el viejo abogado y amigo de la familia, apareció en el umbral con una expresión seria. «Carmen, necesitamos hablar», dijo, entrando al salón sin esperar invitación. Carmen notó que Salvador sostenía un sobre en la mano. «¿Qué sucede, Salvador?». Él se sentó en la mesa del comedor y abrió el sobre, sacando varios documentos. «He estado investigando más sobre la propiedad, especialmente después de lo que pasó con Ramiro. Encontré algo extraño en los registros de la casa». Carmen y Sofía intercambiaron miradas, inquietas. «¿Qué encontraste?», preguntó Sofía. Hace años, esta propiedad pertenecía a una familia adinerada que desapareció misteriosamente. Según los registros, Miguel compró la casa a un precio sospechosamente bajo, como si los dueños originales estuvieran desesperados por deshacerse de ella. Carmen frunció el ceño, intentando recordar si Miguel le había mencionado algo al respecto. «Eso no tiene sentido. Miguel nunca habló de los dueños anteriores». «Eso no es todo», continuó Salvador, sacando una fotografía antigua. «Encontré esto en los archivos municipales. Es una foto de la familia que vivía aquí antes». Carmen tomó la fotografía y sintió un escalofrío al reconocer el jardín de la casa en el fondo. Pero lo que la inquietó más fue la expresión de las personas en la imagen. Sus rostros eran serios, casi asustados, como si estuvieran ocultando algo. «¿Qué les pasó?», preguntó Sofía, incapaz de apartar la vista de la foto. «Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que la familia dejó el país de la noche a la mañana. Otros, que hubo un accidente aquí, en la casa». Carmen sintió un nudo en el estómago. «Salvador, ¿por qué estás diciéndonos esto ahora?». «Porque creo que lo que Miguel estaba tratando de proteger no era solo esta casa, sino algo más. Algo que esa familia dejó atrás. El misterio del jardín». Esa noche, Carmen no pudo dormir. Las palabras de Salvador resonaban en su mente, mezclándose con los fragmentos del diario de Miguel. Finalmente, decidió salir al jardín, armada con una linterna. Sofía, que había escuchado a su abuela moverse por la casa, la siguió. «Abuela, ¿qué haces aquí afuera?». Miguel siempre decía que el jardín era su lugar favorito. «Creo que si hay algo escondido en esta casa, podría estar aquí». Juntas comenzaron a examinar el terreno, buscando algo fuera de lo común. Después de un rato, Carmen notó que una de las losas del suelo parecía más suelta que las demás. «Ayúdame con esto, Sofía». Con esfuerzo, lograron levantar la losa, revelando un pequeño compartimento oculto. Dentro, encontraron una caja metálica sellada. «Esto debe ser lo que Miguel intentaba proteger», susurró Carmen, con las manos temblorosas. La verdad revelada. De vuelta en el comedor, Carmen y Sofía abrieron la caja con cuidado.
En su interior había más documentos, algunas joyas antiguas y una carta escrita con una caligrafía elegante. La carta, fechada décadas atrás, estaba dirigida a la familia que había vivido en la casa antes de ellos. Decía: si están leyendo esto, significa que el secreto de nuestra familia está en peligro. Esta casa guarda algo que no debe ser encontrado. Por favor, protéjanlo a toda costa. Sofía miró a su abuela, horrorizada. ¿Qué significa esto? No lo sé, respondió Carmen, apretando la carta en sus manos. Pero sea lo que sea, Miguel intentó protegernos de ello. El regreso de Ramiro. Mientras Carmen y Sofía intentaban comprender el significado de la carta, Ramiro reapareció, esta vez más decidido que nunca. Había escuchado rumores de que algo valioso estaba escondido en la casa y no estaba dispuesto a dejar que se le escapara de las manos. Doña Carmen, Sofía, debemos hablar, dijo, entrando en la casa sin ser invitado. Carmen se levantó de inmediato, interponiéndose entre él y Sofía. No tienes nada que hacer aquí, Ramiro. Oh, pero sí que lo tengo. Sé que encontraste algo, Carmen. Algo que podría valer mucho dinero. Carmen apretó los dientes, decidida a no dejarse intimidar. No tienes ningún derecho sobre esta casa ni sobre lo que hay en ella. Ramiro esbozó una sonrisa fría. Eso está por verse. El enfrentamiento final. El enfrentamiento con Ramiro llegó a su punto culminante cuando intentó robar la caja metálica, pero Carmen y Sofía, con la ayuda de don Salvador, lograron detenerlo. La policía, que había sido alertada previamente, llegó justo a tiempo para arrestarlo, poniendo fin a sus maquinaciones. Sin embargo, el misterio de la casa seguía sin resolverse, y Carmen sabía que tendría que enfrentar lo que Miguel había intentado proteger durante tanto tiempo. Pero por ahora, podía sentir que la casa, su hogar, estaba a salvo una vez más. Las primeras luces del amanecer comenzaron a iluminar el jardín, donde las flores que Carmen y Sofía habían plantado comenzaban a florecer, prometiendo un nuevo comienzo. Los ecos del pasado. El arresto de Ramiro trajo algo de alivio a doña Carmen y Sofía, pero también dejó un vacío lleno de preguntas sin respuesta. La caja metálica, con su contenido enigmático, se convirtió en el nuevo centro de atención. Había secretos escondidos en la casa, secretos que Miguel había intentado proteger, y ahora Carmen estaba decidida a descubrir toda la verdad. Sin embargo, mientras el misterio se desentrañaba, nuevas tensiones emergían, y lo que parecía ser un capítulo cerrado en sus vidas se transformó en una batalla más peligrosa de lo que cualquiera de ellas había anticipado. La revelación parcial. Una tarde, mientras Carmen y Sofía revisaban los documentos dentro de la caja metálica, encontraron algo que las dejó perplejas, un mapa dibujado a mano. El mapa mostraba un esquema detallado de la casona y sus alrededores, con una marca roja en el sótano. ¿Qué significa esto?, preguntó Sofía, sosteniendo el papel frente a la luz para observarlo mejor. Carmen, con el ceño fruncido, intentó recordar si Miguel alguna vez mencionó algo sobre un mapa o el sótano. Miguel pasaba mucho tiempo en el sótano antes de enfermar. Decía que estaba reparando cosas, pero nunca me explicó más. Sofía miró a su abuela con preocupación. ¿Y si esto es lo que él estaba tratando de proteger? Tal vez algo importante está escondido allí. Ambas decidieron bajar al sótano esa misma tarde, llevándose el mapa y una linterna. El sótano, oscuro y húmedo, tenía un aire pesado que parecía cargar con décadas de secretos. Con la ayuda del mapa, identificaron un punto en la pared trasera, donde las piedras parecían más antiguas y desgastadas que en el resto del sótano. Aquí es, dijo Sofía, señalando la pared. Con esfuerzo, comenzaron a retirar las piedras una por una, hasta que finalmente encontraron un pequeño compartimento oculto. Dentro había un cofre de madera, más pequeño que el baúl del jardín, pero igualmente intrigante. Carmen, con las manos temblorosas, abrió el cofre. En su interior había un conjunto de documentos antiguos, sellados con lacre, y un diario. Otro diario, murmuró Carmen, reconociendo la letra elegante que ya habían visto antes. El diario pertenecía al dueño original de la casa, un hombre llamado don Ezequiel Montemayor. Sus primeras páginas describían la construcción de la casona y los sueños de la familia Montemayor, pero a medida que avanzaban en la lectura, el tono del diario se volvía más oscuro. Algo terrible ocurrió. No puedo permitir que este secreto salga a la luz,
pero temo que ya sea demasiado tarde. La casa ahora guarda no solo nuestras esperanzas, sino también nuestras peores pesadillas. Carmen cerró el diario de golpe, sintiendo un escalofrío recorrerle el cuerpo. Abuela, ¿qué crees que quiso decir con esto? Preguntó Sofía, alarmada. No lo sé, Sofía, pero si esto fue lo que Miguel estaba protegiendo, significa que es más peligroso de lo que imaginamos. Las consecuencias del descubrimiento. En los días que siguieron, Carmen comenzó a notar cosas extrañas en la casa. Por las noches, sonidos como pasos resonaban en los pasillos vacíos. Las luces parpadeaban, y las puertas se cerraban por sí solas. Sofía, aunque intentaba mantenerse escéptica, no pudo evitar sentirse inquieta. Una noche, mientras revisaba nuevamente los documentos de la caja metálica, encontró una lista de nombres. Algunos estaban tachados, y otros tenían fechas escritas al lado. Abuela, mira esto, dijo, mostrándole el papel. Carmen lo examinó con atención y notó que uno de los nombres, el último de la lista, era Miguel González, con la fecha de su fallecimiento al lado. «Esto no puede ser», exclamó Carmen, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué significa esto?», preguntó Sofía, angustiada. «No lo sé, pero si Miguel sabía algo sobre esta lista, eso explicaría por qué estaba tan preocupado antes de morir». El regreso de don Salvador. Preocupadas por la información que habían encontrado, Carmen y Sofía decidieron buscar nuevamente la ayuda de don Salvador. El viejo abogado llegó a la casa con su característico maletín y una mirada de inquietud al escuchar lo que habían descubierto. «Esto es mucho más grande de lo que pensábamos», dijo Salvador, examinando el diario de don Ezequiel y la lista de nombres. «Parece que esta propiedad estuvo involucrada en algo ilegal o peligroso hace décadas, algo que intentaron ocultar». «¿Pero qué podría ser tan terrible?», preguntó Sofía, desesperada. Salvador cerró el diario con un suspiro. «Carmen, Sofía, necesito que me confíen todo lo que saben sobre esta casa. Incluso los detalles más pequeños podrían ser importantes». Carmen, aunque reticente, le contó todo, desde los secretos de Miguel hasta los eventos recientes en la casa. Salvador escuchó con atención, haciendo anotaciones en su libreta. «Voy a investigar más sobre los Montemayor y su conexión con esta casa. Pero tengan cuidado. Si alguien más está detrás de esto, podría no gustarle que ustedes estén indagando». La amenaza en la oscuridad. Esa misma noche, Carmen y Sofía sintieron que no estaban solas en la casa. Mientras Sofía dormía, Carmen se despertó al escuchar un ruido fuerte en la planta baja. Bajó con una vela, sus pasos resonando en el suelo de madera. Al llegar al comedor, vio que los documentos que habían dejado sobre la mesa estaban esparcidos por el suelo, como si alguien los hubiera revisado. «¿Quién está ahí?», preguntó con voz temblorosa, sosteniendo la vela con fuerza. No hubo respuesta, pero un leve crujido detrás de ella la hizo girar de golpe. La puerta principal estaba entreabierta, moviéndose con el viento. Al día siguiente, encontraron huellas de barro que iban desde el jardín hasta la puerta trasera. Salvador, al enterarse, les advirtió que extremaran precauciones. «No sabemos quién está detrás de esto, pero claramente no quieren que descubran la verdad». Un aliado inesperado. Pocos días después, un hombre llegó a la casa buscando a Carmen. Era un historiador local llamado Alejandro, que había escuchado rumores sobre los Montemayor y la misteriosa lista de nombres. «Doña Carmen, no quiero causar problemas, pero he estado investigando esta propiedad durante años. Creo que puedo ayudarlas a entender lo que está ocurriendo». Aunque inicialmente desconfiadas, Carmen y Sofía decidieron aceptar su ayuda. Alejandro les contó que los Montemayor estaban involucrados en una sociedad secreta que operaba en la región a principios del siglo XX. Eran gente poderosa, pero también peligrosa. Muchos de sus negocios eran ilegales, y usaban esta casa como un lugar para guardar documentos y bienes valiosos. «¿Y qué tiene que ver eso con nosotros?», preguntó Sofía. «Es probable que Miguel haya descubierto algo que quedó aquí. Algo que otros también están buscando». El enfrentamiento final. Con la ayuda de Alejandro y Salvador, Carmen y Sofía decidieron enfrentar lo que fuera que estuviera detrás del misterio. Una noche, usando el mapa y los documentos como guía, regresaron al sótano,
donde encontraron una puerta metálica sellada. Con esfuerzo, lograron abrirla, revelando una pequeña habitación llena de cofres y documentos antiguos. Pero antes de que pudieran examinar todo, escucharon pasos detrás de ellas. Ramiro, acompañado por 2 hombres desconocidos, había regresado. Sabía que estaban escondiendo algo, dijo, con una sonrisa fría. Todo esto ahora me pertenece. Nunca, gritó Carmen, enfrentándolo con valentía. La tensión escaló rápidamente, y una confrontación física parecía inevitable. Sin embargo, Salvador y Alejandro, que habían previsto la posibilidad de un enfrentamiento, llegaron con la policía, que detuvo a Ramiro y sus cómplices. El legado preservado. Tras el arresto de Ramiro, Carmen y Sofía entregaron los documentos antiguos a las autoridades, asegurándose de que la verdad sobre los Montemayor saliera a la luz. Aunque la casa estaba libre de amenazas, las marcas de todo lo que habían vivido seguían presentes. En el jardín, Carmen y Sofía plantaron un árbol nuevo, simbolizando un nuevo comienzo. Abuela, creo que finalmente esta casa puede ser solo un hogar, como siempre debió ser, dijo Sofía, sonriendo. Carmen, mirando el horizonte, sintió una paz que no había sentido en años. Nuestra historia sigue aquí, Sofía. Y mientras estemos juntas, esta casa siempre estará llena de vida. El sol se puso detrás de la casona, iluminando el jardín donde las flores volvían a florecer, prometiendo un futuro lleno de esperanza. La lucha por el legado. La calma volvió a la casa tras la detención de Ramiro y sus cómplices. Sin embargo, doña Carmen y Sofía sabían que su lucha aún no había terminado. Aunque los secretos más oscuros de la casa parecían haber salido a la luz, ambas sentían que los ecos de los Montemayor todavía susurraban en cada rincón de su hogar. Ahora, enfrentaban un nuevo desafío, restaurar no solo la integridad de la casa, sino también su sentido de seguridad y pertenencia. La inesperada llamada. Una tarde, mientras Carmen y Sofía repasaban los documentos restantes encontrados en el sótano, sonó el teléfono de la casa. Era una llamada que cambiaría nuevamente el curso de sus vidas. ¿Diga? Contestó Carmen con voz cautelosa. Del otro lado de la línea, una voz masculina, grave y pausada, respondió. Doña Carmen González, mi nombre es Julio Montemayor. Soy el último descendiente directo de la familia que construyó su casa. El corazón de Carmen dio un vuelco. Durante años había sabido poco y nada sobre los Montemayor, y ahora uno de ellos se había puesto en contacto directamente con ella. ¿Por qué me llama?, preguntó Carmen, intentando mantener la compostura. He seguido la historia de mi familia durante décadas, y recientemente me enteré de que usted ha encontrado algo importante en esa casa. Necesito hablar con usted en persona. Carmen se mantuvo en silencio durante un momento, mientras sus pensamientos se debatían entre la curiosidad y el recelo. Finalmente, aceptó reunirse con él en la casa, aunque no sin antes alertar a Salvador y Alejandro. La llegada de Julio Montemayor. 2 días después, Julio Montemayor llegó a la casa. Era un hombre de unos 50 años, de porte elegante pero con un aire de melancolía. Llevaba un maletín y una mirada que revelaba el peso de generaciones de secretos. Gracias por recibirme, doña Carmen, dijo, inclinando ligeramente la cabeza como muestra de respeto. Carmen lo invitó a sentarse en el salón, donde Sofía y Salvador también estaban presentes. Alejandro, sentado en una esquina, observaba al recién llegado con desconfianza. Usted dice ser un Montemayor, empezó Salvador, con tono directo. ¿Por qué aparece justo ahora? Julio soltó un suspiro antes de responder. Porque mi familia, a pesar de su poder y riqueza, fue destruida por los secretos que guardaba esta casa. Mi bisabuelo, don Ezequiel Montemayor, estaba involucrado en actividades que jamás deberían haber salido a la luz. Durante años, intenté reconstruir la verdad. Cuando supe que ustedes habían descubierto documentos y objetos relacionados con mi familia, supe que era mi oportunidad de esclarecer el pasado. Sofía, que había estado en silencio, finalmente intervino. ¿Y qué espera encontrar aquí? Julio la miró con sinceridad. La redención. Mi familia dejó un legado de destrucción, pero también de arrepentimiento. Don Ezequiel, en sus últimos días, intentó corregir sus errores. Parte de mi misión es cumplir con su voluntad. Carmen, aunque todavía desconfiada,
decidió permitir que Julio revisara algunos de los documentos encontrados en la casa. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación despertó nuevas sospechas. La desaparición del diario. A la mañana siguiente, Carmen se dio cuenta de que el diario de don Ezequiel había desaparecido. Buscó frenéticamente por toda la casa, pero no había rastro de él. «Sofía. El diario no está», gritó, su voz cargada de pánico. Sofía corrió al salón, donde su abuela sostenía las manos temblorosas sobre la mesa vacía. «¿Estás segura de que estaba aquí anoche?» «Sí, lo dejé justo aquí después de que Julio lo revisó». Inmediatamente, ambas sospecharon de Julio. Aunque había sido cordial, su presencia ahora parecía tener un propósito más oscuro. Salvador y Alejandro llegaron poco después, alarmados por la noticia. «Lo sabía», dijo Alejandro, golpeando la mesa con frustración. «No podemos confiar en él». «¿Y si está tratando de ocultar algo?», preguntó Sofía, mirando a los demás con preocupación. «Es posible, pero necesitamos pruebas», respondió Salvador. «No podemos acusarlo sin fundamentos». Un nuevo enfrentamiento. Esa misma noche, Julio regresó a la casa, como si nada hubiera pasado. Carmen, decidida a enfrentarlo, lo recibió en el comedor con los brazos cruzados. «Julio, necesito preguntarle algo», empezó, con tono firme. «¿Qué hizo con el diario?». Julio levantó una ceja, visiblemente sorprendido. «¿El diario? ¿Me está acusando de haberlo tomado?». «No lo estoy acusando», replicó Carmen, aunque su mirada decía lo contrario. «Pero desapareció después de que usted lo revisó». Julio suspiró profundamente, llevándose las manos al rostro por un momento. «Doña Carmen, no he tomado nada. No tendría motivos para hacerlo. Sin embargo, entiendo su preocupación. Permítame ayudarla a encontrarlo». Aunque sus palabras sonaban sinceras, el ambiente estaba cargado de tensión. Carmen y los demás decidieron vigilar de cerca a Julio mientras continuaban buscando el diario. La carta escondida. Esa misma noche, mientras Sofía revisaba la biblioteca de la casa, encontró una carta doblada dentro de un viejo libro. La carta estaba dirigida a Miguel, pero nunca había sido abierta. «Abuela, ven a ver esto», gritó, emocionada. Carmen llegó rápidamente, y juntas leyeron la carta. En ella, Miguel mencionaba a un hombre llamado Federico Montemayor, quien había visitado la casa poco antes de su muerte. «Carmen, si algo me sucede, busca a Federico Montemayor. Él tiene las respuestas que necesitas. Confía en él, pero sé cautelosa. Nuestra casa guarda más de lo que podemos manejar». «¿Federico Montemayor?», murmuró Carmen, mirando a Sofía. «¿Será pariente de Julio?». Salvador, al enterarse de la carta, decidió investigar más sobre Federico. Para sorpresa de todos, descubrió que Federico había muerto en circunstancias sospechosas años atrás, pero que su hijo, Esteban, seguía vivo y residía en un pequeño pueblo cercano. Carmen y Sofía, acompañadas por Salvador y Alejandro, decidieron buscar a Esteban Montemayor. Lo encontraron viviendo en una humilde casa, muy diferente al lujo asociado con los Montemayor. «¿Por qué vienen a verme?», preguntó Esteban, un hombre de unos 40 años con un aire de desconfianza. Carmen le explicó todo, el diario, los secretos de la casa y la desaparición del mismo. Al escuchar el nombre de Julio, Esteban frunció el ceño. «Julio no es quien dice ser». Todos lo miraron, atónitos. «¿Qué quiere decir?», preguntó Salvador. «Julio siempre ha intentado ocultar los errores de nuestra familia. Si ha tomado el diario, es porque hay algo en el que podría destruir lo que queda de su reputación». Carmen sintió un nudo en el estómago. «¿Y qué hacemos ahora?». Esteban, tras pensarlo un momento, les ofreció su ayuda. «Si Julio quiere mantener el control, no se detendrá ante nada. Pero yo conozco su punto débil. El enfrentamiento definitivo». De regreso en la casona, Carmen y los demás elaboraron un plan para enfrentar a Julio. Esa noche, lo invitaron a una cena, fingiendo que querían discutir el futuro de los documentos encontrados en la casa. «Julio, hemos decidido confiar en usted», dijo Carmen, con una sonrisa falsa que escondía su verdadera intención. Durante la cena,
Sofía, Salvador y Alejandro distrajeron a Julio mientras Esteban, que había ingresado en secreto a la casa, buscaba el diario en las pertenencias de Julio. Finalmente, lo encontró escondido en el maletín del hombre. «Lo tengo», gritó Esteban desde el pasillo, entrando al comedor con el diario en la mano. Julio, atrapado, intentó justificarse. «No lo entienden. Si este diario sale a la luz, destruirá lo poco que queda de mi familia». «Eso no justifica sus acciones», dijo Carmen, con una voz cargada de autoridad. «La verdad debe salir a la luz, sin importar las consecuencias». Con el diario recuperado, Julio se marchó, derrotado. Un nuevo comienzo. En los días siguientes, Carmen y Sofía decidieron donar los documentos históricos de la casa a un museo local, asegurándose de que la historia de los Montemayor fuera conocida por todos. En el jardín, mientras plantaban nuevas flores, Sofía miró a su abuela con una sonrisa. «Abuela, creo que finalmente hemos cerrado este capítulo». Carmen asintió, con los ojos llenos de lágrimas de alivio. «Sí, hija. Ahora esta casa puede ser solo nuestro hogar, libre de sombras». El sol se puso detrás de la casona, iluminando las flores recién plantadas. Era el símbolo de un nuevo comienzo, una promesa de paz y esperanza para el futuro. La última verdad. El aire en la casona finalmente parecía más ligero, como si los secretos que la habían atormentado durante tanto tiempo hubieran comenzado a disiparse. Carmen y Sofía se esforzaban por restaurar el hogar, pero sabían que aún quedaba un último paso para cerrar este capítulo oscuro, revelar todo lo que habían descubierto a la comunidad y asegurarse de que nada similar volviera a suceder. Sin embargo, el pasado rara vez se deja enterrar tan fácilmente. Los días de aparente tranquilidad dieron paso a nuevos desafíos, y Carmen tuvo que enfrentarse una vez más a las sombras que amenazaban con destruir lo que tanto había luchado por proteger. Los ecos del misterio. Una mañana, mientras Sofía limpiaba el desván, encontró una carpeta olvidada entre cajas viejas. Contenía un manuscrito que parecía haber sido escrito por Miguel, pero nunca lo había visto antes. Con el corazón latiendo rápidamente, bajó las escaleras para mostrárselo a su abuela. «Abuela, mira esto». Estaba escondido en el desván. «Es, de abuelo». Carmen, sorprendida, tomó el manuscrito en sus manos y comenzó a leer en silencio. A medida que avanzaba por las páginas, su rostro se oscurecía. «Sofía, esto explica todo». El manuscrito, que Miguel había dejado inconcluso, revelaba un detalle que Carmen no esperaba. Miguel no solo había descubierto los secretos de los Montemayor, sino que también había sido amenazado por ellos poco antes de su muerte. En las últimas páginas, Miguel escribía: «Si esta verdad llega a conocerse, traerá peligro no solo para mí, sino para nuestra familia. Pero no puedo dejar que estos crímenes queden impunes. Carmen, si alguna vez encuentras esto, confía en tu instinto. La justicia siempre debe prevalecer». Carmen sintió un nudo en la garganta. Ahora entendía que Miguel había cargado con un peso enorme durante sus últimos años de vida, todo para protegerla a ella y a su hogar. «Abuela, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Sofía, con los ojos llenos de lágrimas. Carmen levantó la vista, con una determinación renovada. «Haremos lo que Miguel no pudo hacer. Sacaremos todo esto a la luz». La última amenaza. Mientras Carmen y Sofía planeaban cómo divulgar la información, recibieron una visita inesperada. Era Julio Montemayor, quien había regresado una vez más, pero esta vez con un aire distinto, más desesperado. «Carmen, no puedo permitir que sigan adelante con esto», dijo, entrando al comedor sin invitación. Carmen, quien había decidido no retroceder ni un paso, lo enfrentó con firmeza. «Julio, esta casa ya no está bajo el control de tu familia. Lo que hemos descubierto pertenece a la historia, y no permitiré que intentes silenciarla de nuevo». Julio golpeó la mesa con el puño, visiblemente frustrado. «¿No entienden lo que están haciendo? Si todo esto sale a la luz, no solo destruirán lo poco que queda del nombre Montemayor, sino que también pondrán en peligro sus propias vidas. Hay personas que no quieren que estas verdades sean reveladas». Sofía, que había permanecido en silencio hasta ese momento, se levantó de su silla con los ojos llenos de rabia. «¿Te estás atreviendo a amenazarnos? Después de todo lo que hemos pasado, ¿aún crees que puedes intimidarnos?». Julio negó con la cabeza,
pero su tono seguía siendo sombrío. No es una amenaza, es una advertencia. La gente con la que mi familia estaba involucrada aún tiene poder, y no dudarán en usarlo contra ustedes. Carmen lo miró con frialdad, sintiendo que las palabras de Miguel resonaban en su mente. No importa cuán poderoso sea quien quiera detenernos, Julio. La verdad siempre será más fuerte que cualquier amenaza. Un aliado inesperado. Poco después de la partida de Julio, Esteban Montemayor regresó a la casa. A diferencia de Julio, Esteban parecía decidido a redimir el nombre de su familia. Doña Carmen, si realmente van a divulgar lo que encontraron, quiero ayudarlas. Mi padre siempre creyó que los errores de los Montemayor podían corregirse, pero nunca tuvo la oportunidad. Carmen lo miró fijamente durante un momento, evaluando su sinceridad. Finalmente, asintió. Esteban, si realmente estás comprometido a ayudarnos, entonces confío en ti. Con Esteban de su lado, Carmen y Sofía comenzaron a organizar los documentos y pruebas que habían reunido, con la intención de entregarlos a un periodista de renombre que Salvador conocía personalmente. Sin embargo, el peligro se cernía cada vez más cerca. Una noche, mientras Carmen y Sofía dormían, un fuerte ruido las despertó. Al bajar las escaleras, encontraron que la puerta principal había sido forzada y que varias habitaciones habían sido saqueadas. «Sofía, llama a la policía», gritó Carmen, mientras intentaba evaluar los daños. Los intrusos se habían llevado algunos documentos importantes, pero, afortunadamente, el manuscrito de Miguel y el diario de don Ezequiel estaban bien escondidos. Cuando la policía llegó, Carmen supo que esto no era un simple robo. Alguien estaba tratando de intimidarlas, de detenerlas antes de que pudieran revelar la verdad. «Esto no es coincidencia», dijo Salvador, observando la escena. «Están intentando silenciarlas». Sofía, aunque asustada, no estaba dispuesta a ceder. «Esto solo demuestra que estamos haciendo lo correcto. No podemos detenernos ahora». La conferencia de prensa. Con la ayuda de Salvador y Alejandro, Carmen y Sofía organizaron una conferencia de prensa en el centro del pueblo para revelar todo lo que habían descubierto. Esteban, como único representante legítimo de los Montemayor, también estuvo presente, dispuesto a asumir la responsabilidad por los errores de su familia. Carmen, vestida con su mejor ropa y con una mirada de determinación, se dirigió al público y a los periodistas que se habían reunido. «Durante años, esta casa ha sido el refugio de mi familia, pero también el escenario de secretos oscuros. Hoy, estamos aquí para asegurarnos de que la verdad salga a la luz». Con esas palabras, Carmen entregó los documentos a los periodistas, exponiendo no solo los crímenes de los Montemayor, sino también el sacrificio de Miguel y su lucha por proteger su hogar y su familia. La revelación de los secretos de los Montemayor tuvo un impacto profundo en el pueblo. Aunque algunas personas intentaron desacreditar a Carmen y Sofía, la mayoría apoyó su valentía. La casona, que una vez había sido un símbolo de misterio y peligro, comenzó a transformarse en un lugar de memoria y esperanza. Esteban, por su parte, decidió dedicar su vida a honrar la verdad, trabajando para preservar la historia de su familia sin ocultar sus errores. Julio, derrotado, desapareció de la vida pública, incapaz de enfrentar las consecuencias de sus actos. Carmen y Sofía, finalmente en paz, comenzaron a reconstruir su hogar, pero esta vez con la certeza de que los fantasmas del pasado ya no podían alcanzarlas. Una tarde, mientras trabajaban juntas en el jardín, Carmen se detuvo y miró el horizonte. «Sofía, creo que Miguel estaría orgulloso de lo que hemos hecho». Sofía, con una sonrisa tranquila, asintió. «Lo hicimos, abuela. Hemos protegido su legado y el nuestro». Mientras el sol se ponía detrás de la casona, iluminando las flores que habían plantado juntas, Carmen sintió que por fin podía descansar. Su hogar estaba seguro, y su historia, aunque llena de lucha, ahora estaba completa. La casona de doña Carmen, con sus paredes llenas de historia y su jardín floreciente, se convirtió en un símbolo de resiliencia, amor y justicia para todos los que la conocían. Y así, la vida continuó, con la certeza de que la verdad siempre prevalece.